En nombre de la Agencia de Protección Ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente quiero agradecer la invitación al Instituto de Formación Política y Gestión Pública por invitarnos a participar de esta capacitación, puntualmente en tema ambiental, y la relevancia que tiene tocar el tema del cambio climático y lo fundamental que es para nosotros este tema, sobre todo en este año 2020. Desde la Agencia de Protección Ambiental elaboramos estrategias para que la ciudad pueda tener un camino sustentable, sólido, un desarrollo que sea inclusivo, y lo hacemos a través de diferentes variables. Primero, generando datos, monitorando en forma continua, y la importancia de tener datos para delinear estrategias, y por otro lado, para que los vecinos puedan acceder también a cualquier tipo de datos que genera la Agencia de Protección Ambiental. Por otro lado, fomentando la educación ambiental en todos los niveles, porque a partir de esta inclusión de la situación de educación en los diferentes actores de la sociedad civil, va a ser mucho más fácil poder inculcar una conciencia ambiental en los ciudadanos. Y por otro lado, planificar y ejecutar acciones de preservación y mejora de la calidad ambiental de los ciudadanos. El 2020 fue un año muy particular para nosotros, no solo por la pandemia, sino porque se entró en vigencia el Acuerdo de París, que básicamente tiene el objetivo de sostener por debajo de los 2 grados la temperatura global respecto a los niveles preindustriales, y esto es fundamental. En este orden del Plan de Acción Climática, la ciudad entra a presentar su tercer plan de acción, que lo acaba de presentar, que tiene como objetivo ser carbono neutral para el 2050, ser resiliente y una ciudad inclusiva. Sabemos que es una meta ambiciosa, pero lo que es cierto también que la ciudad viene trabajando hace muchos años, 2009 el primer plan, 2015 el segundo plan, y es eso lo que hace que nuestro plan sea tan certero, tan compacto en cuanto a los datos que tiene, y nos da certidumbre de poder llegar bien posicionado a esta meta tan ambiciosa que es carbono neutral 2050. Otro aspecto fundamental que van a ver de nuestro plan es que nos obligó a realmente a trabajar de forma transversal con las diferentes áreas. El aporte de emisiones, cuando vean todo el desarrollo de los técnicos, van a ver que transporte, energía, residuos son las áreas más importantes respecto a la emisión, pero tan importantes son otras áreas en la parte de planificación, en la parte de hacer una ciudad más resiliente y aparte inclusiva, que todas las áreas del gobierno a través de un gabinete de cambio climático trabajaron arduamente en este plan. Jerarquizamos algunas líneas de trabajo, tenemos 16 inventarios de emisiones de cambio climático, en las cuales ustedes van a ver a través del desarrollo de diferentes técnicos la profundidad que tiene nuestro plan. Este plan está enmarcado en la organización C40, que es una organización que engloba unas 96 ciudades del mundo, y nos permitió también poder compartir experiencias, las buenas y de los errores de otras ciudades, y también potenciar de esa forma nuestro plan. Un aspecto clave también es la inclusión, en el sentido más amplio, no solamente llegar a los más vulnerables, porque es a quien más afecta las situaciones del cambio climático, sino por que estén incluidos todos los actores de la sociedad civil, y por eso lo compartimos en diferentes ámbitos de la sociedad, con nuestro Consejo Asesor Externo, compuesto por profesionales, nuestro Consejo Asesor en los cuales están todas las ONGs, o la gran mayoría de las ONGs que participan de la ciudad, intercambiando ideas respecto a cómo nosotros encaramos la mitigación de algún tipo de acción, y después compartido a la sociedad civil de forma presencial, y este año tan particular de forma virtual, pero realmente pudimos compartir todo el plan en forma profunda y tomar en cuenta estos planteos en particular de la sociedad civil y el ámbito académico. Este año lo estamos cerrando, como bien decía, estamos en diciembre presentando nuestro plan,
que ya tenemos casi aprobado en su totalidad, los 30 puntos que fuimos a poner en juego con la organización C40, que es la que nos valida, la que nos toma registro de los diferentes estrategias que hemos tomado. Así que los voy a dejar ahora con profesionales de la agencia que les van a contar en detalle, en este caso Nahuel Pugliese, que es asesor de cambio climático de la agencia, que le va a contar cómo fue todo este trabajo de consolidar información de las diferentes áreas, cómo fuimos ensamblando de acuerdo a la matriz de carga de datos para entender cómo son las 12,5 millones de toneladas que genera la ciudad de dióxido de carbono equivalente. Después nos va a estar hablando Carolina Teller, que es asesora de la presidencia y trabajó arduamente todo este año en cambio climático, y Elena Palacios, subgerente de cambio climático, que también va a desarrollar cómo se abordó toda la estrategia climática y cómo fueron desarrolladas y diseñadas las diferentes acciones principales del plan. Así que agradecerles por la participación y los voy a dejar en manos de los expertos de la agencia. Bienvenidos a esta capacitación sobre cambio climático. Mi nombre es Elena Palacios y trabajo en la gerencia operativa de cambio climático de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta capacitación, que consta de diferentes módulos, vamos a entender de qué se trata este fenómeno del cambio climático que tiene un impacto global. Vamos a conocer cuáles son sus características, cuáles son los impactos particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. También vamos a conocer sobre las estrategias de mitigación y de adaptación al cambio climático y, por último, cómo se construye y se implementa un plan de acción climático y cuál es el rol de los ciudadanos y de todos los sectores en esa implementación y seguimiento. Para empezar entonces a entender de qué se trata el cambio climático o qué es el cambio climático, es necesario primero hablar del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que cumple un rol esencial para la vida en este planeta. El efecto invernadero es posible gracias a la presencia de ciertos gases que se encuentran ubicados en la atmósfera de la Tierra, rodeándola y generando una capa. Estos gases, denominados gases de efecto invernadero, se componen principalmente por el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y vapor de agua. La función de estos gases es justamente dejar pasar o ingresar los rayos del sol, y una vez que ingresan y llegan a la superficie terrestre, parte puede ser reflejada y vuelve nuevamente al espacio. Pero otra parte de esta energía es absorbida por las masas continentales y oceánicas y es devuelto o remitida nuevamente a la atmósfera con una longitud de onda diferente. Al cambiar esta longitud de onda, por efecto de estos gases de efecto invernadero, la temperatura queda retenida y no puede escapar. Esta temperatura o concentración de temperatura a este nivel atmosférico es lo que permitió el desarrollo de la vida tal cual lo conocemos, permitiendo una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Si no existiera esta capa de gases, la temperatura de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Entonces, ¿cuál es la vinculación del efecto invernadero con el cambio climático? Muy bien, a partir de un hito histórico que es la revolución industrial, cuando comenzaron a expandirse las ciudades, comenzaron a expandirse las industrias, fue necesaria cada vez más energía para sostener una economía, y también en un contexto en el cual cambiaron los patrones de producción y consumo, se fueron generando cada vez mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Estos se fueron concentrando a nivel de la atmósfera, lo que generó un aumento, una mayor retención de esa temperatura, promoviendo un aumento de la temperatura media de la Tierra. Esto llevó al calentamiento global y, por último, generó el cambio climático. Entendemos entonces que el cambio climático es un fenómeno atribuible directa o indirectamente a las actividades humanas, y su efecto principal es que genera variaciones en los patrones tradicionales del clima. En la próxima diapositiva lo que podemos ver es cómo fue variando la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos o en un periodo de 800.000 años.
Como vemos, la concentración de dióxido de carbono siempre fue fluctuante a lo largo de la historia, siempre tuvo ese comportamiento. Sin embargo, si observamos la línea punteada, marca un umbral de referencia, que son las 300 partes por millón. Como vemos, este comportamiento histórico nunca ha superado ese umbral hasta 1950 y hasta la actualidad, donde aproximadamente tenemos una concentración de 412 partes por millón de dióxido de carbono. ¿Esto qué significa? Que hay suficiente evidencia para pensar que el cambio climático y el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero son a causa de la acción de las actividades humanas. En el próximo video lo que podemos observar es cómo fue cambiando la temperatura y cómo se fueron presentando anomalías en la temperatura registrada en el aire en un periodo histórico que va de 1884 a 2019. Como podemos observar, hay dos colores, el color azul y el color más rojo, que lo que determinan son zonas más frías respecto del promedio que va del año 1881 a 2010. Y las áreas rojas determinan cómo va cambiando o cuáles son las áreas con mayor temperatura respecto del promedio. Como podemos observar, esto a lo largo de la historia va cambiando, es variable efectivamente. Sin embargo, en las últimas décadas se va pronunciando esta tendencia hacia una mayor temperatura en el aire. Esto efectivamente es a causa del cambio climático. Y como vemos, a partir de la década de 1990 se empieza a observar una mayor distribución de estas altas temperaturas a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, llegando a intensificarse más hasta el año 2019, donde se han registrado un aumento de la temperatura media mundial de 1.1 grados respecto de los niveles preindustriales. Como consecuencia de este aumento de la temperatura y este pico registrado en el año 2019, empiezan a derivarse una serie de consecuencias. Estas tienen que ver con que también se han registrado un retroceso de las masas de hielo en el Ártico y en la Antártida. A su vez, se ha registrado un aumento del contenido calorífico de los océanos en niveles récords en el año 2019. Y por último, se han registrado los valores más altos de aumento del nivel del mar a escala global. De esta forma, entonces, el cambio climático pasa a ser un tema cotidiano en nuestras vidas en los últimos años. Ustedes recordarán, y esto lo cubren muy bien los medios, todas las catástrofes que se generan a causa del cambio climático. Acá podemos observar, por ejemplo, un caso en Japón donde se evacuaron millones de personas a causa de las inundaciones provocadas por fuertes lluvias. Esto puede tener una réplica en casi todas las ciudades del mundo donde recordamos algún caso de estas mismas características. Por otro lado, se pueden observar también, y quizás se recuerda el efecto de las olas de calor que se han registrado en toda Europa en 2019, que generó un montón de consecuencias sobre la salud de la población y también se ha cobrado varias vidas. Acá, y reforzando un poco esto que decíamos de que se ha registrado un comportamiento del retroceso de los hielos en el Ártico y en la Antártida, podemos ver en esta foto cómo han cambiado este escenario que estamos acostumbrados a ver con grandes y amplios campos de hielo que se están derritiendo. Y habiéndose registrados temperaturas récords nunca antes históricamente registrados en estos lugares. Por último, también el cambio climático lo que genera es una serie de consecuencias y aumenta los riesgos de incendios. Recordarán, 2019 fue un año marcado por grandes eventos de gran magnitud también en Australia, donde tuvo serias consecuencias en términos de los sistemas económicos, de la vida de las personas y también de los sistemas naturales, la flora y la fauna. También este tipo de incendios se ha registrado en fechas cercanas en Estados Unidos y sucede lo mismo en todas las circunstancias. Probablemente hay casos a nivel local, regional y mundial que sean significativos o que ustedes recuerden que los medios han cubierto. Resumiendo entonces, lo que podemos decir es que los efectos del cambio climático son el aumento en la temperatura atmosférica y oceánica, los cambios en los patrones de precipitaciones, el incremento del nivel del mar, la disminución de los volúmenes de hielo y de nieve y las modificaciones en los patrones de eventos climáticos extremos. Estos son, por ejemplo, la mayor frecuencia e intensidad de tornados.
En este slide lo que podemos ver es que así como hablábamos de la escala global y de otros países, en Argentina ya se encuentran también evidencias del cambio climático. De acuerdo a los últimos estudios, se ha registrado un aumento de la temperatura anual promedio en todo el país, pero dependiendo de las características de las diferentes regiones se pueden evidenciar algunos impactos más que otros. Por ejemplo, debido al aumento de las temperaturas en la región de Cuyo, se evidencia una potencial crisis del agua, en tanto que en la zona patagónica, donde se han registrado un gran aumento de temperatura y de precipitaciones, también se puede evidenciar el retroceso de los glaciares. En toda la parte norte y oeste de Argentina se puede registrar estrés hídricos por aumento de la temperatura. A su vez en el NEA, y esto también se evidencia en casi todo el país, tenemos una alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones. Y el tema del aumento del nivel del mar se registra fundamentalmente en la costa bonaerense y en el caso del Río de la Plata también se están experimentando algunas alteraciones. Bien, ¿qué genera el cambio climático? Como dijimos, a partir de la revolución industrial se comenzaron a aumentar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero ¿cuáles son las fuentes de donde provienen estos gases de efecto invernadero? Podemos identificar que la quema de combustibles fósiles es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Particularmente se puede registrar en la actividad industrial y también se necesitan quemar combustibles fósiles para producir energía para el funcionamiento de todas las ciudades del mundo. No solo es la generación de energía, sino también el consumo que realizamos, por ejemplo, en nuestros hogares. En ese proceso contribuimos a emitir gases de efecto invernadero. El transporte también es otra de las principales fuentes. Los cambios en el uso del suelo. Como sabemos, las ciudades necesitan expandirse, actividades como la agricultura, la ganadería, también necesitan mayor territorio para producir alimentos y en ese proceso se puede generar deforestación o remoción del suelo, lo que provoca emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, y como mencioné anteriormente, la actividad agropecuaria, la ganadería, la agricultura son importantes fuentes de emisiones de ciertos tipos de gases de efecto invernadero. El óxido nitroso, el metano son dos de esos gases. Y por último, una de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero son los residuos sólidos urbanos que producimos en nuestra vida diaria. ¿Cuál es el aporte concreto de los residuos? Bueno, particularmente los residuos orgánicos son los que generan o aportan metano a la atmósfera. Y también en términos de residuos podemos decir que los efluentes cloacales son una fuente también significativa de aporte o de emisiones de gases de efecto invernadero. Así como venimos hablando de cuáles son las manifestaciones del cambio climático a escala global y a escala nacional, en la ciudad de Buenos Aires también empezamos a evidenciar cambios en el clima. Acá tenemos cambios en el clima respecto del clima pasado, pero también de acuerdo a determinados estudios podemos predecir lo que va a suceder en el futuro o cuáles son los escenarios o los cambios esperados hacia 2100, por ejemplo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, si tomamos como referencia la década de 1960 hasta la actualidad, podemos decir que la temperatura media y máxima ha aumentado en 1 grado centígrado. La temperatura mínima media ha tenido un aumento superior de 1,7 grados centígrados. Lo mismo podemos decir de las precipitaciones, que han aumentado a lo largo de las décadas, a partir de 1960, 1970 hasta 2018, en un promedio de 47 milímetros por década. Respecto de los escenarios futuros, podemos decir que estas tendencias van a continuar y particularmente se van a manifestar en la mayor frecuencia e intensidad de olas de calor y de precipitaciones y la ocurrencia de eventos extremos, es decir, que llueve más en un menor periodo de tiempo, lo que puede causar inundaciones. Respecto de las olas de calor, hablamos de un episodio de ola de calor según el Sistema Meteorológico Nacional, cuando las temperaturas mínimas superan los 22 grados centígrados y las máximas los 32 grados centígrados por un periodo consecutivo de 3 días. Esto se manifiesta aproximadamente entre octubre y marzo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue el comportamiento de las olas de calor?
Las olas de calor fueron aumentando progresivamente de 1960 a 2018 y han pasado prácticamente a duplicarse, registrando aproximadamente 16 eventos en la última década de 2010 o en el periodo de 2010 a 2018. Otra de las amenazas de la ciudad son las inundaciones costeras. Las inundaciones costeras están provocadas por las sudestadas y es importante acá recalcar que está influenciado por un aumento de la cota del Río de la Plata. Esto se produce por lo que veníamos hablando de los aumentos del nivel del mar a causa del cambio climático. En este video lo que podemos observar es un escenario de qué sucedería en la ciudad de Buenos Aires si no se toma ninguna medida respecto del cambio climático y alcanzamos hacia fines de siglo una temperatura o un aumento de la temperatura media global de 4 grados centígrados. Como vemos, gran parte de la ciudad de Buenos Aires podría quedar bajo anegamientos e inundada. Esto es un trabajo que se hizo y como vemos varía si en un escenario de 2 grados y 4 grados hay diferencias significativas. Esto es un trabajo que realiza una organización para generar conciencia sobre cuáles son los impactos o los potenciales impactos del cambio climático y lo ha realizado en numerosas grandes ciudades. Ahora bien, hasta acá hemos hablado de cuáles son los efectos del cambio climático. Todos estos efectos empiezan o generan impactos modificando las dinámicas y el comportamiento de los sistemas urbanos. Algunos de estos impactos del cambio climático, como venimos mencionando, son las inundaciones. Pero el aumento de precipitaciones o estos días en los que llueve mucho, podemos evidenciar también que en las ciudades se registran interrupción de los servicios urbanos, los cuales terminan afectando a toda la población. Ante aumentos de temperaturas y ola de calor también se registran cortes de energía. Y un tema muy relevante es que el cambio climático también genera impactos en la salud de la población. Esto debido a que el aumento de la temperatura y las variaciones en la humedad provocan el aumento de la proliferación de vectores de enfermedades, por ejemplo aquellas transmitidas por mosquitos como el dengue, zika y chikungunya. Frente a la magnitud y la escala de todos los impactos del cambio climático, ¿qué pueden hacer las ciudades, los países? Bien, hay dos grandes estrategias a través de las cuales se puede abordar el cambio climático. Uno de ellos es la mitigación. La mitigación se refiere a todas las medidas que podemos tomar que están orientadas a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o bien podemos mejorar las fuentes de captura de carbono. Por ejemplo, los árboles, las masas forestales son algunas de las opciones que tenemos para favorecer la absorción del dióxido de carbono y evitar que llegue a la atmósfera. Por otro lado, cuando hablamos de las estrategias de adaptación, hacemos referencia a todas aquellas acciones que nos permiten prepararnos a los cambios presentes o futuros como consecuencia del cambio climático y con el objetivo fundamental de reducir la vulnerabilidad de la población frente a estos efectos. ¿Cómo se integran entonces las estrategias de mitigación y adaptación para una ciudad, por ejemplo? Una ciudad tiene la posibilidad de abordar y gestionar el cambio climático a través de la planificación. Para eso es necesario, primero, un compromiso político para poder generar las capacidades institucionales para comenzar a comprender este fenómeno y, por otro lado, seleccionar las estrategias y medidas adecuadas. Para poder entender el fenómeno del cambio climático, primero es necesario la construcción de una línea de base. Esto se puede hacer identificando en los límites de una ciudad cuáles son las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Pero en términos de adaptación también tenemos que conocer cómo en el territorio se comportan las amenazas del cambio climático. Una vez que construimos esta línea de base y entendemos cuáles son o cuál es esa dinámica que genera el cambio climático en la ciudad, podemos comenzar a seleccionar las acciones y proponer un desarrollo de una estrategia climática. Finalmente, todo eso se integra entendiendo toda la dinámica de la ciudad y las posibilidades de aporte al desarrollo de esa ciudad en un plan de acción climática. ¿Y cuál es la historia de la ciudad de Buenos Aires respecto de la planificación climática? Como vemos en esta línea de tiempo, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una larga trayectoria en gestión del cambio climático que inicia desde el año 2003 hasta la actualidad. En el año 2003,
la ciudad de Buenos Aires comenzó a participar en redes internacionales como ICLEI y C40. En el año 2009 también generó su primer plan de acción climática. Cuenta en la actualidad con 2 planes de acción climática, uno segundo que desarrolló en 2016 y en la actualidad nos encontramos desarrollando el tercer plan de acción climático para la ciudad. Estos planes de acción climática tienen diferentes metas en el tiempo que son revisadas periódicamente. Otro de los hitos en la historia de la planificación climática de la ciudad es la Ley 3871 de Cambio Climático, que es la que fija, toda la instancia para la planificación de la acción climática. También la Ciudad de Buenos Aires reporta en plataformas internacionales, es decir, todos los estudios para analizar las fuentes de emisión, como así también cuáles son las amenazas y los riesgos del cambio climático, los reporta en estas plataformas, donde también lo hacen otras ciudades del mundo. Un hito fundamental y que marca cuál es la orientación del plan de acción climática que estamos elaborando en este momento se genera en 2017, cuando la ciudad asume un compromiso muy importante, el compromiso de transformarnos en 2050 en una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva. Como dijimos, uno de los mayores instrumentos con los que cuenta la ciudad es la Ley 3871. Esta ley permite un marco para un abordaje institucional del tema del cambio climático. Por un lado, brinda toda la estructura institucional. Esto fue actualizado posteriormente con el decreto 122 de 2020, donde establece que la Secretaría de Ambiente es la autoridad de aplicación de esta ley. A su vez, la Agencia de Protección Ambiental es la encargada de coordinar los aspectos técnicos para la elaboración del Plan de Acción Climático y se fija un gabinete de cambio climático. Este gabinete está conformada por las autoridades de todas las áreas gubernamentales de la ciudad, donde interactúan, seleccionan las acciones, las estrategias, le dan seguimiento durante su implementación y pueden evaluar cómo están funcionando. Por otro lado, tenemos toda una estructura de gobernanza climática que hace posible que la construcción de los planes de acción no solamente esté involucrada todas las áreas de gobierno, sino que tenga la participación de los múltiples sectores y de la sociedad en general. De esta forma, la Ley 3871 conforma el Consejo Asesor Externo. Es un grupo que acompaña todas las decisiones en términos de materia climática, conformada por representantes académicos o bien representantes de organizaciones de la sociedad civil con amplia experiencia en la materia. Este Consejo Asesor Externo tiene por lo menos 10 años de funcionamiento y un funcionamiento a lo largo, bastante activo a lo largo del año, donde nos reunimos al menos 3 veces para evaluar cómo va avanzando la implementación de la política climática. Por otro lado, también está prevista mediante la Ley 5613 del año 2016 una instancia de participación amplia para toda la sociedad. Esto se logra a través del Foro de Lucha contra el Cambio Climático, el cual se organiza anualmente en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y por último, recientemente en un decreto del año 2020, se conformó el Consejo Consultivo. Este consejo asesora a la Secretaría de Ambiente en todas sus políticas ambientales. Está constituido por representantes de organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente de representaciones de representantes de la juventud, que tienen una participación muy activa en tema climático. Respecto del contexto nacional e internacional, queremos comentar que un hito muy importante en términos climáticos fue el año 2015 con la firma del Acuerdo de París. Todos los temas sobre cambio climático a nivel internacional se consensúan en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este es el ámbito multilateral de consenso respecto a este fenómeno y está conformado por aproximadamente 197 países, entre ellos también Argentina. A partir de la firma del Acuerdo de París, se ha generado el compromiso de todos los países de contribuir
a que el aumento de la temperatura media global no supere los 2 grados centígrados y que se tomen todas las medidas y se realicen los esfuerzos necesarios para que este aumento de la temperatura media global no supere prioritariamente los 1,5 grados centígrados. Este es el objetivo del Acuerdo de París para evitar que todas las consecuencias y los impactos del cambio climático se sigan agravando. De esta forma, Argentina, como parte de la Convención, generó su contribución determinada a nivel nacional. Mediante esta contribución, tiene una meta de reducción de emisiones hacia el año 2030. Dada la crisis climática y la urgencia de acción, no solamente los países se movilizaron para dar cumplimiento al Acuerdo de París, sino que también numerosos sectores comenzaron a fijar sus metas. Entre ellos también las ciudades, y esto es relevante porque las ciudades representan o emiten el 70% de los gases de efecto invernadero y como sabemos en el mundo más del 55% de la población vive en ciudades y es algo que tiene una tendencia de aumento hacia futuro. Es por eso que en el año 2017, por impulso de una red internacional, C40, de la cual participa Buenos Aires junto a muchas urbes, decidieron elaborar planes de acción o que los planes de acción existentes pudieran alinearse con los objetivos del Acuerdo de París, es decir, evitar el aumento de la temperatura global por encima de los 2 grados centígrados. De esta forma, el nuevo plan de acción climático de la ciudad tiene que tener una serie de características. Esto es, que para ser carbono neutral tiene que establecer una meta exitosa y eso lo tiene que hacer a través de la selección de acciones de mitigación. Por otro lado, tiene que ser un plan que promueva la resiliencia, es decir, que promueva la capacidad de adaptación de la ciudad y particularmente de las comunidades más vulnerables. Y por otro lado, reduzca todos los riesgos derivados de las amenazas climáticas. En tercer lugar, promueve la inclusividad. Este plan debe ser inclusivo. ¿Esto qué significa? Que considerando las poblaciones más vulnerables, tenemos que garantizar una equidad en la distribución de los beneficios de la acción climática. Por otro lado, se deben coordinar todas las instancias necesarias para garantizar la comunicación y la participación de toda la sociedad. Finalmente, también todo el plan de acción, tanto en su construcción como en su implementación, tiene que estar basado en un sistema de gobernanza y se atiende también a los cobeneficios. Esto quiere decir que un plan de acción climática tiene que además promover el desarrollo de una ciudad, no solamente atender las cuestiones climáticas, sino que favorecer todas las cuestiones sociales y también económicas. ¿Cómo se encuentra posicionada hoy la ciudad de Buenos Aires? En materia de reportes relacionados con cambio climático, como dijimos en la línea de tiempo, la ciudad de Buenos Aires tiene una amplia participación en plataformas internacionales. Y en los últimos reportes, desde el año 2018 al año 2020, ha tenido un amplio liderazgo y una de las mayores calificaciones de estos reportes, siendo una de las pocas ciudades de América Latina en conseguir esta distinción. Para terminar entonces este módulo introductorio, ¿por qué es necesario tener un nuevo plan de acción climática? ¿O por qué la ciudad de Buenos Aires está ahora inmersa en este trabajo de actualizar su plan de acción climático? Por un lado, porque la ley 3.871 fija que cada 5 años el plan de acción de la ciudad debe ser revisado, particularmente sus metas de mitigación y de adaptación. Es decir, que tenemos un mandato por ley, también tenemos un compromiso internacional promovido por C40, pero ante todo tenemos una fuerte voluntad y compromiso de generar un aporte claro para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Y en esto nos sentimos acompañada o se quiere acompañar la voluntad de toda la sociedad, de los jóvenes que se están movilizando, que nos están solicitando y generando esta demanda concreta de acción urgente. Y para finalizar, o resumiendo, ¿por qué necesitamos un nuevo plan de acción climática para la ciudad? Bueno, esto porque tenemos el mandato de la ley 3.871 que fija que cada 5 años se tiene que revisar el plan de la ciudad. Por otro lado, también tenemos un compromiso internacional, el que hemos asumido como parte de la red de C40, pero además porque tenemos el fuerte compromiso de evitar las peores consecuencias del cambio climático.
Esto también, y en esto nos sentimos muy acompañados por toda la sociedad, quien está demandando la acción urgente frente a la crisis climática, particularmente los jóvenes.